Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase de filosofía. Mis mejores deseos para todos en estos momentos de crisis, pero también de oportunidad para reflexionar en torno a nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. También para conocernos más a nosotros mismos, compartir con nuestras familias y darle un respiro a la naturaleza que tanto lo necesita. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases analizando y comprendiendo la relación que existe entre la democracia como sistema político, el manejo o dominio de este sobre los medios de información o de comunicación y la democratización que se ha generado frente a este mismo sistema a partir de la aparición y el uso de las redes sociales. Dentro de nuestras clases presenciales ya habíamos tenido una comprensión lúdica y teórica de lo que es el lenguaje y el discurso. Y a través de la guía que resolvieron de trabajo en casa, espero hayan podido profundizar un poco más en estos dos conceptos. Para iniciar con la comprensión de esta relación, vamos a retomar las dos definiciones de democracia que nos da el filósofo, lingüista y activista político norteamericano y contemporáneo Noam Chomsky, en uno de sus artículos titulado El control de los medios de comunicación. El primer concepto de democracia nos dice básicamente el ideal de lo que debería ser siempre la democracia en su teoría y práctica. Y esto es un sistema donde la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, que nacen desde lo público, y donde los medios de comunicación son libres e imparciales, es decir, que no toman partido para defender más que la verdad y la realidad de las cosas. Por otro lado, la segunda definición de democracia, que es la que aplican muchos gobiernos que no son transparentes y que buscan solo su beneficio particular, es la de que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, porque consideran que no tienen la capacidad para hacerlo. Y en parte tienen razón, pero es por culpa del mismo Estado, en gran medida por no educar e informar a la gente para ello. Y por eso en esta definición se dice que los medios de comunicación deben estar rígidamente controlados para que estos entretengan a la gente de lo que es realmente importante y difundan el discurso oficial. Revisemos un poco los antecedentes de las teorías políticas que llevan a estas críticas del sistema democrático, sustentado en un sistema económico capitalista. Recordemos que el año pasado lo estudiamos y sabemos que el objetivo principal de este sistema es la acumulación de dinero, es decir, de capital, y que una condición del sistema es la existencia de la pobreza y la desigualdad social. Por eso, la división de clases y los estratos sociales. Estos fallos del sistema que estamos evidenciando en esta crisis, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19. Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista del siglo XIX que estudió muy de cerca el sistema capitalista y llegó a una de estas conclusiones. Un gobierno democrático es esencialmente inviable en una sociedad capitalista, dado que el sistema político siempre favorecerá a los propietarios de los bienes de producción, es decir, los grandes empresarios, sin importar el daño ecológico o social que traigan, siempre y cuando generen más dinero del cual la élite política y ellos mismos se benefician. Un ejemplo claro de esto es el daño o el impacto ecológico que podemos ver hoy en día como resultado de una economía capitalista basada en el petróleo y la producción a gran escala para satisfacer un consumismo exagerado y poco vital o necesario para la vida como tal. Así que la desigualdad social, la deuda, el interés y la división de clases son factores del sistema capitalista. Y esta brecha de desigualdad social la podemos evidenciar en qué tan corrupto es un país, qué tanto se aprovecha el Estado del trabajo e impuestos de la mayoría
para sí y no para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. En esta tabla podemos evidenciar la escala de los países más corruptos y podemos ver, por ejemplo, cómo hay una concentración de los países africanos. Esto se debió básicamente a la desintegración que hubo de este continente a partir de la colonización y la explotación de las multinacionales. Colombia en esta escala o en esta tabla se encuentra en el puesto 96, pero hace poco ascendimos al puesto 98. Eso quiere decir que incrementamos en nuestros niveles de corrupción. Pero así como hay países corruptos, también hay otros que nos demuestran que sí se puede tener un sistema de gobierno más justo, más transparente y que realmente trabaje para lo que fueron elegidos. Tenemos, por ejemplo, dentro de los países que tienen los más bajos niveles de corrupción, a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, y también tenemos a Suiza, a Singapur, a Suecia, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Canadá, Reino Unido, Australia, Austria, Hong Kong, Bélgica, Irlanda, Estonia y Japón. ¿Y qué tiene que ver los medios de comunicación en todo esto? Pues que en un estado corrupto, este aplica la segunda definición de democracia que nos presenta Chomsky. Utiliza el control de los medios de comunicación o los más media para tener dominio sobre las acciones y pensamientos de la población, construyendo su opinión sobre lo que hace dicho Estado, buscando siempre la aceptación de este. Un ejemplo histórico es el que ocurrió durante la presidencia de Woodrow Wilson en 1916 en Estados Unidos. Este crea una comisión llamada Creel para hacer que el pueblo norteamericano aceptara la participación de su país en la Primera Guerra Mundial, cuando en principio no veían la razón para ello. ¿Y para qué un Estado democrático manipula o construye la opinión pública? Pues porque en una democracia quien legitima el poder político es la gente, es decir, somos nosotros, a través del voto, a través del pago de los impuestos y a través de la simpatía por cómo se nos está gobernando. En el momento en que nosotros o que la gente se organice y luche contra un Estado, se deslegitima y cae. Michel Foucault, filósofo francés, denominado como postestructuralista, aunque a él no le gustaba mucho esta etiqueta, nos habla de esta relación entre el saber y el poder, sobre el conocimiento al que tenemos acceso a través de los medios de comunicación y sistemas de educación y la relación de este con los sistemas del poder político, intelectual y económico. Saber o poder. Hay una intensa relación y reciprocidad entre estos conceptos. El saber genera poder porque se posee la verdad. Y este poder se transmite a través del lenguaje en forma de discurso. Discurso que genera o persuade las formas de pensamiento que nos lleva a actuar de determinada manera. De acuerdo a eso, creemos lo que es cierto y lo que nos dicen que no es. Esto configura las relaciones también sociales entre nosotros, generando micropoderes, pequeños discursos que hemos tomado como propios y que nos hacen clasificarnos entre quién es el bueno, el malo, el feo o el exitoso. Y esto solo se puede cambiar a través de la resistencia social. ¿Qué quiere decir esto de la resistencia social? Pues cuando los seres humanos nos organizamos como sociedad para luchar contra lo que consideramos es injusto, contra aquello que consideramos como discriminatorio, es decir, contra esos discursos de exclusión. Entonces los estados, para evitar
esta resistencia social utilizan los medios de comunicación y los sistemas de educación para fabricar el consenso y ponernos de acuerdo con ellos, así están haciendo las cosas mal. Creando estereotipos a través del discurso, entreteniéndonos con el consumo irracional de formas de ser, para que podamos encajar en el sistema. Y lo preocupante de todo esto es que dejamos de lado la vida, nuestra tranquilidad, nuestro amor propio y por los demás. Dejamos de lado el respeto por el ambiente, por los animales, por la naturaleza, por nuestra salud, por cumplir con estos estereotipos. Y cuando tenemos que asumir las consecuencias de este pensamiento y de este comportamiento, pasamos a ser esos excluidos y anormales determinados por el discurso de quién es el bueno, el malo, el pobre o el exitoso. ¿Qué es lo que entonces, qué es lo importante, muchachos? ¿La vida? Entonces, ¿por qué elegimos la muerte de otros y la propia? Como por ejemplo el suicidio. Y entonces, ¿cuál es el papel de las redes sociales? La primera red social aparece hacia el año de 1997, en el 2003 aparece MySpace y en el 2004 aparece Facebook. Y estas redes quitan dominio a los estados sobre los medios de comunicación, sobre los medios de información. Y la gente que no está de acuerdo con estas formas de gobierno, con estos estados, tienen la posibilidad de dar a conocer su voz, su opinión, su conocimiento y mostrarse como son. Entonces tenemos estas ventajas de esa democratización de la información, de ese permitirnos dar nuestras opiniones y mostrárselas a los demás para generar pensamiento crítico, para despertarnos. El acceso a la información en tiempo real es algo supremamente importante para poder actuar de manera más rápida frente a los hechos o frente a los acontecimientos. Tenemos también acceso a las bases de datos históricos. ¿Esto de qué nos sirve? Pues a partir de ese acceso podemos investigar por nosotros mismos qué es lo que ha pasado de forma histórica frente a nuestra realidad. Y eso nos da, digamos, más criterio para evaluar y para tomar decisiones en el presente. Acceso y publicación libre de contenidos. Como veníamos hablando, esto hace que el que no tenía voz pueda tenerla. El que quiere mostrar su disidencia o su inconformidad frente a lo que está pasando, lo haga. También hay una organización social, es decir, a través de las redes sociales podemos convocarnos como seres humanos para generar luchas sociales. Podemos comunicar nuestra opinión, hacerla pública, independientemente de cuál sea. Y también hay algo bastante importante que es la ruptura de los estereotipos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de varios modelos, por ejemplo, que ya han incursionado en esta fábrica, digamos así, de la moda, en esta industria de la moda, y que rompen con todos los estereotipos. Entonces tenemos modelos donde no importa su edad, donde no importa su peso, donde no importa su talla, su altura, su color de piel, donde no importa su condición intelectual, sino donde todos podemos mostrarnos como son y hacernos valer como seres humanos. También tenemos, por ejemplo, aquí a Daniel Samper, que se convirtió en youtuber y hasta hace poco fue periodista de la revista Semana. Entonces es un personaje bastante crítico que a través de ser youtuber influencia a los demás frente a esa crítica sobre lo que pasa con el Estado. Tenemos aquí el ejemplo también de Martín de Francisco y Santiago Moure, también con Pirri,
que son personajes que dentro del periodismo también han tratado de comunicar cuál es la realidad del país, cuál es la realidad de las personas y que han mostrado las fallas y también los aciertos que ha tenido el Estado colombiano y nuestras formas de gobierno. Pero pues la democratización de la información a través de las redes sociales también ha tenido ciertas desventajas o tiene ciertas desventajas. El hecho de que todo sea tan instantáneo ha hecho también que las cosas a veces se vuelvan efímeras y no tengan la trascendencia que deben tener. Es decir, en 15 minutos pasaron de moda, en 15 minutos ya nadie se acuerda de ellas. Hay también una polaridad de la información, es decir, mucha gente entra a redes sociales, lee lo que está aconteciendo y simplemente toman una postura sin constatar esa información. Entonces se divide la gente en opiniones y en posturas donde no hay un trabajo mancomunado, sino simplemente hay una división entre nosotros mismos a partir de esa información que no ha consultada y que muchas veces es malintencionada, que buscan es precisamente que nosotros nos polaricemos y que no nos organicemos como sociedad. La publicación de falsos contenidos y hechos es algo que abunda en las redes sociales. Pues dado que hay un acceso libre, entonces también cualquiera puede publicar lo que sea. Entonces, en eso está, en que nosotros formemos un criterio y que tengamos una disciplina y consultemos e investiguemos todo lo que leemos. Hay una virtualización de la realidad, es decir, queremos tergiversar lo que es a través, por ejemplo, de los filtros y las imágenes. Entonces, si bien hay gente que utiliza las redes para mostrarse tal cual es y hacerse valer como tal, hay gente también que no puede publicar nada si no está, por ejemplo, con un filtro, ¿sí? Como para mostrarse más bello de lo que es o para mostrar la información más adornada de lo que es. Y entonces volveríamos a recaer en esos procesos de los discursos, de la tergiversación, de la manipulación de la información, de la manipulación de la imagen para construir una realidad falsa que definitivamente entonces no nos llevaría a nada. Hay una despersonalización de la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil para mí escribir cualquier opinión sin medir las consecuencias de esta. Atacar al otro, insultar al otro, difamar al otro, usar la imagen del otro en su perjuicio, porque digamos que veo que a través de la red no asumo esa responsabilidad, lo cual es totalmente falso, pero digamos que si hay un imaginario entre la gente, entre que puede hacer ese tipo de cosas, puede insultar y puede opinar lo que quiera sin medir esas consecuencias. Entonces hay como una tendencia a ser un irresponsable frente a lo que se publica, frente a lo que se dice y frente al uso de esa información, inclusive de la información privada de los demás, para simplemente satisfacer mis necesidades y mis intereses de una forma bastante egoísta. Y pues también está el delito informático, como puede ser el sexting, el ciberbullying, los delitos financieros, la suplantación, la estafa. Entonces, digamos que como todos los inventos del ser humano, hay unas ventajas, hay unos beneficios, pero también hay una accidentalidad y hay unos fallos que se generan a partir de esto. Todo esto depende de la responsabilidad ética que uno tenga, de la formación que uno tiene como ser humano. Para esto es importantísimo ejercitarnos en nuestro pensamiento crítico. Es ejercitar nuestro pensamiento a través de la lectura, pero de la lectura de fuentes que sean confiables, no de cualquier información que nos llega, de acceder a la cultura o a las culturas del mundo a través de los viajes, a través del aprendizaje de otros idiomas, que nos dan otras categorías lingüísticas, otras categorías para percibir, definir y describir la realidad. La investigación es algo fundamental. Entonces hay diversas formas de investigar, hay diversas formas y métodos para crear conocimiento y un conocimiento que sea útil y beneficioso, no solamente para quien lo produce, sino para el resto de la humanidad. Hay que leer definitivamente, pero también leer aquello que no me gusta o que de pronto va en contra de mi postura personal o de mis creencias, porque finalmente ahí es donde formo un criterio. De nada me sirve leer mucho solo
lo que apoya lo que yo pienso, que reafirma mis creencias. Sí está bien, pero también hay que mirar las otras opiniones, los otros argumentos, porque también puede haber algo de razón allí. Simplemente es como para no radicalizarme en una postura y dejar fuera todas las otras posibilidades que nos ofrece el conocimiento y el mundo, ¿no? Y también las otras personas. Hay que verificar siempre lo que se está leyendo, precisamente para eso, para no caer en esas publicaciones falsas, para no caer en esa polarización, para no volver a caer en esos discursos oficiales que quieren maquillar o que quieren ocultar la realidad, que nos quieren simplemente entretener o simplemente generarnos patrones de consumo de cosas que no necesitamos y que no son vitales y que finalmente nos llevan a ser huecos e infelices. El autocuidado es parte del pensamiento crítico. Una persona que siempre trabaja por ser mejor se cuida, entonces se concentra en fortalecer su mente, en tener esa tranquilidad consigo mismo, con su espíritu y también de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar su cuerpo. Y pues algo vital, que es valorar lo que tenemos, valorar nuestra familia, valorar el medio ambiente y todos aquellos que trabajan por nosotros, que trabajan por ti, que trabajan por mí, para que todo sea mejor.